Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Claudia, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y como siempre me da cierto un poco de ansiedad que esto vaya a fallar con la conexión y todo eso, pero súper bien, muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. Un episodio bien interesante. Sí, este es un episodio que yo creo que necesitábamos hacer desde hace rato porque definitivamente cada vez más nos estamos acercando a Australia y Australia depende todo de trabajo. Ok, súper. Bueno, yo el día de hoy estuve pensando durante el día cuáles eran los puntos importantes y yo creo que de este episodio se van a desprender varios más porque es un tema que tiene muchísima información. Eso es de loco, Ricardo. Lo que pasa es que si empezamos a pensar, o sea, el tema de hoy es LinkedIn, el resumen y el cover letter, que son la clave para conseguir un trabajo en Canadá. Y yo arranqué diciendo que nos estábamos acercando mucho a Australia, porque es cierto. El sistema migratorio de Canadá, el famoso Express Entry, fue importado de Australia casi que así, un copy-paste en el 2015, después de que el ministro de Inmigración de esa época viajó a Australia, se sentó, analizó cómo estaba funcionando el sistema allá, vio que funcionaba, que estaba cumpliendo con las expectativas de Australia, que ellos podían manejar sus inventarios y sus necesidades. Y pues hombre, se adaptó a Canadá, pero fue casi que copy y pego. Ok. Llevamos 7 años y resulta que cuando yo recibo consultas migratorias de gente que está en Australia, me dicen, claro, lo que pasa es que Australia está muy complicado, es que me toca buscar un regional, es que yo tengo amigos que llevan 10 años aquí y han extendido el permiso de estudio no sé cuántas veces, es que dependo de un sponsor y hago así entre comillas, porque es que sponsor en Canadá es solamente para familia, pero pues bueno, las compañías lo apoyan a uno. Claro. Y cuando el Ministerio de Inmigración el año pasado, este año dijo, vamos a lanzar una lista de demanda. A ver, ¿qué fue lo último que me comentaron de Australia? Que hay una lista de demanda, que ya sacaron a los chefs de la lista de demanda, entonces todos los que estudiaron culinaria ya tenían que buscar otra cosa, Sí. que ya habían estado y sacado a los de Early Childhood Education de la lista, entonces pues esos se voltearon a estudiar Project Management. El ministro dijo esto de, y ahora, chicos de Australia, ¿cómo funciona Australia? No, es que necesito el sponsor de una compañía. Y si necesito el sponsor de una compañía, pues necesito trabajo. ¿Cómo lo encuentro? Pues? Exactamente, y entonces esto nos lleva a una situación bastante peculiar que es, bueno, la vez pasada estuvimos hablando de trabajo en Canadá y ahora vamos a hablar de ciertos factores importantes que hay que tener en cuenta a la hora de buscar y sobre todo a la hora de aplicar a ese trabajo. Claudia, yo tengo una pregunta, ¿cuántos años llevas tú en Canadá? Acabo de cumplir 18, yo llegué en el 2004, 18 cumplí. 18, ok. Yo voy para 20 años y yo asumo que en esos 18 años que tú llevas aquí en Canadá, antes de empezar tu firma, obviamente aplicaste a trabajos, ¿correcto? ¿Quieres que te diga la verdad, Ricardo? Sí. Me pareció tan complicado hacer el resumen que preferí independizarme. Ok, perfecto. Bueno, va la pregunta. Bueno, yo sí, en 20 años que he estado en este país, sí no he mandado menos, ¿qué te digo yo? Menos de las 700, 800 hojas de vida es poquito. Y es muy probable que sean más. Yo oigo gente que me dice, me han dado por lo menos 400 y no he podido conseguir trabajo. Bueno, te faltan como otras 4,000 más. Exacto, pero es que hoy vamos a descubrir por qué tanta cantidad de hojas de vida y dónde fue que se cometieron los errores, ¿no? Entonces la charla de hoy va en base más de esa experiencia, ¿no? O sea, ya de estar acá y de haberlo hecho en algún momento y bueno, vamos a empezar a hablar de esa parte. Bueno, ¿por qué temas quieres que empecemos a hablar? ¿Cuál de todos? Mira, Primero. estuve leyendo ¿cómo se llamará eso en español? Un paper, o sea, es la publicación de un estudio que hizo un PhD de qué es lo que se necesita para conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. Okay. Y me llamó mucho la atención porque yo sigo en las redes sociales a Simon Sinek. Me encanta el tipo cuando habla de toda la parte corporativa. Y él desde hace mucho rato viene diciendo, lo que pasa es que es más fácil enseñar a hacer algo que enseñar a comportarse de alguna forma. O sea, uno enseña más fácil a que la gente tenga ciertas destrezas, a que tenga ciertos comportamientos. Correcto.
Y este profesor, este PhD, llegaba a la misma conclusión. El tipo decía, mira, a nivel mundial, no es tanto que la persona sepa hacer lo que se está buscando, porque finalmente eso se aprende. Es Exacto. más, los human skills, que antes se llamaban soft skills, hoy se llaman human skills. Y el tipo empezó a hablar, o más bien empezó a escribir. Y él decía, hay varios componentes que son claves, y más cuando uno es inmigrante. Porque es que lo que yo aprendí en mi país puede que no sea transferible de una al mercado canadiense, porque tenemos estándares distintos, normativas distintas, regulaciones distintas, pero sí hay cosas que no son negociables. Y el tipo decía, sí van a inmigrar, porque el artículo era enfocado en la parte de trabajo de los inmigrantes. Lo que tienen que perfeccionar es esas destrezas humanas. Y son tan sencillas que a la vez son tan complicadas, Ricardo. Porque el tipo decía, la primera de todas es comunicación. Tenemos que aprender a oír y a transmitir. Son las dos. Correcto. Y si yo arranco por ahí, nos debíamos referir a un episodio que tuvimos hace mucho tiempo, donde estábamos cuestionando el hecho de que alguien había puesto, más bien, había varios videos que se habían hecho virales en las redes sociales que decían que no es necesario hablar inglés o francés para inmigrar a Canadá. Buen punto, va el primero. Va el primero, porque es que, ¿cómo hago yo, pues, para poder enfrentarme a un mercado laboral? O sea, no estamos hablando de una gerencia, estamos hablando que quiero trabajar en McDonald's. Pues, hombre, si voy a atender público, tengo que entender lo que me piden. O sea, no me pueden pedir, no sé, una hamburguesa y yo entregarle los nuggets de McDonald's o entregarle un helado. Tengo que entender lo que me están pidiendo. Pero es que yo pienso, Ricardo, y yo sé que hay muchas personas que dicen que es que yo soy muy exagerada, pero es que yo pienso que salimos de país de origen buscando un futuro mejor. Entonces, claro, uno empieza en trabajos de supervivencia, es lo que hacemos todos los inmigrantes. Uno limpia, uno sirve mesas, uno, no sé, cuida niños. Exacto. Sí. Pero todos estamos soñando con llegar a una gerencia. Y pues a la gerencia no voy a llegar sin idioma. Y mira, por ejemplo, que hablando de esta parte, me recuerda mucho a un comediante costarricense que vive aquí en Canadá, Stefan Dyer. Si no lo siguen, síganlo. Tipo es espectacular. Y él habla cuando los inmigrantes llegan al país y empiezan esa búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces dicen, bueno, se meten a Monster, LinkedIn y ven el trabajo de CEO de alguna empresa. Entonces empieza sueldo de $120,000 al año, secretaria, carro, mejor dicho, absolutamente todo. Y entonces ahí es cuando empieza uno con migrante, claro, ese es el mío. Yo tengo la experiencia para aplicar ese trabajo y resulta que uno manda la aplicación y pasan 14 semanas y nadie lo ha llamado a uno. Entonces ahí esa primera parte es tener ese autoexamen y decir, bueno, realmente a qué puedo atinarle, ¿no? O sea, no están aplicando a posiciones que realmente se salen de un rango, a pesar de que suenen muy atractivas, que suenen muy similar a lo que estoy haciendo en mi país de origen. Va a ser un poco diferente aplicar ese tipo de posiciones en un país como Canadá. Entonces toca tener ese autoexamen y decir, bueno, espere a ver, ¿esto me sirve a mí? O simplemente decir, para yo llegar allá me falta esto. Y entonces tengo que partir, tengo que empezar a construir eso que me hace falta. Porque vuelve y juega, no es que de pronto no lo tenga, sino que me faltan skills. Yo soy una experta comunicadora en español. Eso digo yo, ¿no? Pero de pronto cuando yo me siento en una audiencia en inglés, mi vocabulario se limita y mi capacidad de transmisión de información se limita. De pronto, si yo estoy planeando buscar un trabajo en Canadá desde fuera, o si estoy planeando venir aquí a estudiar, o ya me dieron la residencia porque todo lo que ustedes quieran, me patrocinó mi marido, lo que ustedes escojan. Si yo quiero llegar a ciertos niveles, tengo que entender que si mi limitante es esa, pues tengo que construir esa destreza. La destreza del idioma definitivamente es fundamental y eso no hace parte del Human Skills, aunque sí hace parte, porque es que la cuestión es que muchas veces ni siquiera en nuestro propio idioma nosotros somos capaces de comunicar, ni de oír ni de hablar. Y esa es una destreza que no es negociable. Tú te sientas con alguien, bien sea que tú eres el que dirige o el que está abajo, y tienes que entender qué es lo que la persona pide para después responder. Correcto. Aprender a escuchar, fundamental, y yo creo que carecemos casi todos de eso. Hubo otra que me llamó mucho la atención, y yo sé que los chicos nacieron, o sea, la generación de los 30 para abajo, nacieron ya con el chip metido, o sea, nacieron con el computador instalado en el cerebro, pero los de 30 para arriba no.
Y si hablamos de los de 40 para arriba, menos, y los de mi generación, los de 50 para arriba, o sea, definitivamente esa vaina no la conocimos, sino cuando ya nos habíamos graduado de la universidad. Y resulta que hoy en día, no importa qué trabajo vamos a aplicar, Ricardo, tenemos que tener conocimientos tecnológicos. Claro. Es algo que Canadá demanda. Y es curiosísimo porque es que si yo voy a trabajar de nuevo en McDonald's, a mí me entregan un computador para que tome las órdenes. El computador no me puede comer vivo. Yo tengo que entender cómo funciona. A mí a ratos me da esta vergüenza. A mí me toca llamar a mi hija, decirle, Paula, ¿me puedes decir cómo diablos conecto la segunda pantalla del computador? Porque no tengo ni idea cómo hago para sacar de una pantalla y pasarlo en la otra. No he podido. Entonces, Y son esas son esos cosas que skills. tenemos que aprender. Entonces, podemos usar el tiempo también para hacer, o sea, para manejar esa parte tecnológica, porque es que, aunque no aparezca en un resumen, eso nos lo va a pedir el mercado laboral canadiense. Y eso va a jugar un papel fundamental. Ahora, si estamos planeando arrancar por un nivel de entrada, esa es una cosa buenísima que podemos poner en un resumen, uso de la tecnología. Yo creo que cualquier compañía que esté buscando hoy en día trabajar a alguien, contratar a alguien, necesita una persona que sepa manejar tecnología. No podemos tener más la excusa de es que el computador me come vivo. Y aquí va mi primera pregunta ya orientada hacia la parte del resumen, el famoso resumen o la hoja de vida canadiense. En tu opinión, ¿tú crees que una hoja sirve para todos los trabajos o la hoja debe ser diferente para cada trabajo? Mira, Ricardo, definitivamente una hoja de vida genérica en Canadá no funciona. Y eso no lo digo yo. Lo dice todo el mundo, una hoja, y aquí es donde me voy en riste contra todas las personas que hablan de que hay un solo estilo de hoja de vida y esa es la que van a usar, y he conocido a muchas personas que son víctimas de esto, hasta yo en algún momento lo fui, en que aplicas haciendo cientos trabajos con la misma hoja de vida. Mira, ¿sabes qué estoy viendo mucho últimamente? Es que yo ya mandé traducir mi resumen. Lo que pasa es que traducir un resumen no va a servir para absolutamente nada. Porque es que, digamos, primero que todo, Canadá tiene dos tipos de resumen, el cronológico y el funcional. Correcto. El cronológico es muy interesante cuando uno tiene experiencia laboral canadiense. Porque es que el que esté recibiendo mi resumen sabe que yo ya trabajé en, qué sé yo, en Scotiabank y estoy aplicando para el RBC, que es el otro banco, y en este momento estoy trabajando en Scotiabank como Wealth Management Director. Pues hombre, mal que bien sabe que conozco los estándares, que tengo las certificaciones, que estoy metida en el mercado. Pero si yo lo que hice fue trabajar en Wealth Management en Scandia, en Colombia, pero trabajé hace 6 años. Y después pasé, porque el mercado laboral colombiano es de locos, uno pasa del tingo al tango dependiendo de lo que haya, y después pasé a una compañía de consumo masivo, pasé a Colgate, a hacer análisis financiero, que no está muy lejos, pero pues es un mercado completamente distinto. Y si voy a aplicar al RBC para el cargo de Wealth Management, pues hombre, en vez de hacer el cronológico, hago el funcional. Ahí está. Como decías tú ahorita, o sea, no hay un resumen que sirva para todo, y de todas maneras podemos desplegar esas habilidades que tenemos, porque es que las tenemos. El hecho de que no sean de ayer no significa que no existan. Nos hace falta algo. Pero entonces, ¿qué tal? Yo me invento aquí cosas porque mi creatividad es así, no para. ¿Qué tal que yo pueda decir en mi resumen para Wealth Management? Estudié, o sea, trabajé en Scandia hace 6 años, llevo 5 en consumo masivo, voy a aplicar Scotiabank. Asumamos que esto es mentira, o sea, no piensen que esto es cierto. Yo me estoy inventando que para trabajar en ese cargo se requiere una certificación que en Canadá se llama la ABC, pero es solamente para residentes, y yo mando en mi cover letter, que de eso hablaremos ahorita, y digo, señores RBC, estoy aplicando para el cargo de Wealth Management Director. Como podrán ver en mi resumen, tuve 14 años de experiencia en esto, llevando Scandia del manejo de portafolios con esta cantidad de miles de dólares con un crecimiento de las inversiones de tanto y tanto. Sé que en Canadá se requiere esta certificación que es solamente para residentes permanentes. Sin embargo, yo ya entré en contacto con la organización que genera eso, les envié mis documentos y ellos me dicen que presentando esto o haciendo esto, yo sería un excelente candidato. Me encantaría poder enviarles ese resumen. Y eso se debe decir en 3 puntos, en 3 bullet points o puntos claves. No debe pasar de 3 puntos. Es así de sencillo. No se pueden poner todo lo que hicieron 4, 15, 20, no, son 3 puntos. Los 3 puntos claves del trabajo que hicieron, pam, 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 listo, directo. Al grano, porque es que además un resumen canadiense, idealmente una página. Una página y 2 páginas ya se empujándolo.
empujando, pero mucho, Ricardo. Muchísimo, Yo he muchísimo. visto hojas de vida latinoamericanas de 20 páginas. Sí, correcto. Estamos acostumbrados a eso, a poner cuánto certificado, a cuánta presentación atendimos, se pone certificado. Yo me acuerdo que al principio, cuando empecé mi trabajo con el college que represento, yo reconocía fácilmente a los estudiantes latinoamericanos porque eran los que llegaban a la oficina con su carpeta azul, con todo lo que habían hecho, y me toca decir, no, pues es que esto no lo vamos a analizar, solo necesitamos ta, 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 ta. Pero lo mismo con la hoja de vida canadiense. No se necesita poner absolutamente todo. Tenemos una hoja. Una hoja. Tenemos la hoja del resumen y la hoja del cover letter. Cover letter. Así es. Ese es el espacio que tenemos. Listo. Ahora, entonces sabemos del resumen cronológico, del resumen funcional, tomar los 3 puntos claves y obviamente que lo que escojamos de lo que vamos a plasmar en nuestra hoja de vida tenga conexión, oído con esto, conexión con el job posting o el trabajo al cual estoy intentando aplicar. Y es por esta razón que siempre se recomienda que la hoja de vida tiene que ser totalmente diferente cada vez que aplicas a un trabajo, porque la hoja tiene que hablar a ese trabajo que estás aplicando. Correcto. La hoja de vida no habla de ti. La hoja de vida habla de tus habilidades para poder ejercer el cargo al que estás aplicando, no de Ricardo Rivera en general. Correcto. Entonces, Claudia Palacio hace hijo de 1000 años, estudió tecnología en alimentos, tengo una especialización en mercadeo. Trabajé en mercadeo, trabajé en ventas, pero es que resulta que si yo voy a aplicar para inmigración, ¿a quién le importa que yo tenga un posgrado en mercadeo? A nadie. No sirve de nada. Absolutamente nada. Lo que mi empleador quiere ver es qué tanto conocimiento tengo yo de las leyes migratorias canadienses, qué cantidad de casos he manejado, de qué tipo de categoría, con qué efectividad, con qué complejidad. Pero si yo sé cuál es el mercado objetivo o cómo calcularlo, de dónde sacarlo, cómo hacer la investigación de mercados, la encuesta, eso no le importa a la compañía o más bien a la firma legal que me vaya a contratar. Entonces, súper clave reconocer que esa hoja de vida tiene que sí o sí es hablarle al trabajo al cual estamos tratando de aplicar. Leer los postings, yo me doy cuenta muchísimo en 22 años que he estado acá y en varias oportunidades que he estado o que he tenido la oportunidad también de ser en paneles de entrevistas. Uno de los errores más grandes que las personas cometen es no leer el job posting completo. Leen solo la primera parte, mandan la aplicación y bueno, por cosas de la vida, por suerte, el destino, logran entrar a esa primera ronda de entrevista y ahí es cuando uno se da cuenta que literalmente la persona no leyó en lo absoluto el job posting en su totalidad. No hay solamente ese error, Ricardo. A mí también en procesos de selección en la oficina me han pasado unas que yo digo, Dios mío, hay organizaciones que son especialistas en escribir tu cover letter y tu resumen. Te cobran por eso y existen varias, ¿vale? Y como dices tú, pasó el resumen, entró porque pues más o menos cubre con todo. Pero cuando llega esta gente a entrevista, yo me siento con ellos en Skype y les digo, ok, entonces cuéntame por qué esto. Sí, exactamente. No tienen ni idea que hay en su cover letter, ni la más remota idea. O empiezan a preguntarles y la historia no cuadra con lo que decían. A mí me parece tan peligroso esa parte. Yo siempre he dicho que nosotros como seres humanos, o sea, como profesionales, somos de todas maneras un producto. Nosotros nos vendemos en una entrevista. Y uno como producto tiene que tener una coherencia, tiene que tener, o sea, va dirigido a un mercado específico, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que tener además unas características especiales y tienes que conocerlas para poder que te saquen de esa estantería del supermercado y te metan en el carrito. Entonces, si tú dices que yo soy, a mí me encantan las comparaciones tontas porque me parece que son muy gráficas. Si tú dices que yo soy una Coca-Cola, que todos la conocemos como roja, pero estás en lata azul, lo más factible es que el que va buscando una Coca-Cola pase por encima porque va a asumir que tú eres Pepsi. Pero lo primero es, si yo quiero ser Coca-Cola, tengo que tener mi lata roja. No puedo hacer nada más. Ahora, el día que a mí me pregunten a qué sé, cuando alguien me pruebe, yo no puedo saber a naranja Postobón o a Fanta. Tengo que saberme mi rollo. Yo tengo que poder explicar en una entrevista eso que dice mi resumen. Cuando a mí me pregunten, bueno, Claudia, tú trabajaste en Wealth Management en Scandia. Ahora, cuéntame de qué eran los portafolios. No, pues es que imagínense que nosotros manejábamos
carros, vida y retiro. Ok, ¿y cuál era el más grande? Más. ¿Vida? ¿Y cuál era el plan de vida que más se vendía? Pues ya muestra que gerente no era. O sea, ya tenemos un hueco. Tampoco nos podemos sobrevender. Hay dos problemas grandes cuando se hacen esos resúmenes: sobrevenderse o subestimarse, cualquiera de los dos. Yo pienso que sí, hay que ajustar un resumen porque venimos muchos de tener cargos bastante altos y pues uno se tiene que devolver un paso también. Entonces, si yo en mi resumen muestro que manejaba un portafolio de 10 millones de dólares y estoy aplicando para cajero en el TD Bank, hombre, no voy a poner que manejaba un portafolio de 10 millones. Digo que trabajé toda la vida en banco, que conozco los protocolos de seguridad porque eso es lo que le interesa a TD para un cargo. Pero también tengo que aplicar a un cargo más alto. Y de pronto en la entrevista decirle, mira, yo estoy dispuesto a arrancar por debajo. Pienso que uno de los problemas grandes que tenemos también como inmigrantes es que nos subvaloramos y pensamos que por ser inmigrantes no vamos a ser contratados por ninguna compañía en un cargo alto. Correcto. O porque muchas veces los estudiantes internacionales, porque trabajo medio tiempo, nadie me va a contratar. Así es, que es el error, es uno de los errores más grandes que pueden cometer. Conocerse uno mismo me parece que es fundamental para poder desplegar esas habilidades. Como les decía al principio, o sea, no lo digo yo no soy experta en reclutamiento, ni mucho menos. Leo muchísimo sobre el tema porque me parece que impacta profundamente inmigración. Pero sí, el conocimiento del perfil de la persona, de uno mismo, de lo que es capaz, de cuáles son sus vacíos, porque esa es la otra, que muchas veces uno en la entrevista gana muchos puntos cuando es honesto con el entrevistador y le dice, mira, yo tengo esta experiencia, y volvamos al de Scandia en Colombia, que es, para los que no saben, bueno, es también una multinacional, pero es de manejo de fondos de pensiones y demás. Decirle, yo trabajé en Scandia. Scandia es la, qué sé yo, la 50ª compañía a nivel mundial con un portafolio total de esto. Ustedes trabajan en esto, sé que están manejando unos softwares que a mí no me tocaron. Tengo destrezas en el área de sistemas y me gustaría aprender. Me gustaría conocer esto. Esa honestidad también abre puertas. Esa honestidad le da la tranquilidad a la persona que está haciendo reclutamiento de tomar una decisión y decir, si va conmigo, no va conmigo, o este personaje lo tengo que tener en cuenta porque de pronto este cargo está muy alto y no cabe, pero para el siguiente que se abra es el candidato perfecto. O como ha pasado muchas veces, usted está aplicando para un cargo que está muy abajo. ¿Por qué no arrancamos más bien por este que también está abierto? Porque también ocurre con mucha frecuencia. Exactamente. Entonces, súper clave que lean ese posting para entender realmente a lo que se está aplicando y que esa hoja de vida, las destrezas, las habilidades y la experiencia que ustedes tengan, hable al trabajo al cual están aplicando. Esa parte es súper, súper clave. Pueden mandar 100, 200, 300 hojas de vida en un día y es como si no hubieran hecho absolutamente nada. Perdieron el tiempo. Es más efectivo enviar 2 hojas de vida diarias, pero que cada hoja de vida hable realmente a la posición. Que la experiencia, que todo lo que nuestra experiencia, nuestras habilidades, destrezas, todo eso, hable directamente a la posición. Y mira una cosa que estás tocando, Ricardo, que hable directamente a la posición. Yo creo que todos los que en algún momento hemos trabajado algo con una página web hemos entendido la importancia de los famosos keywords, Correcto. Las palabras claves. Y de la misma forma que funciona para posicionar una página web, funciona en los resúmenes canadienses. La gran mayoría de los resúmenes, sobre todo en grandes corporaciones, no pasan primero por un ser humano, pasan por un lector tipo Google. Y ese lector tipo Google lo que hace es leer los famosos keywords. Y si en el keyword era, no sé, Python, que es el famoso software este que se usa ahora para análisis de datos, y mi resumen no dice Python por ninguna parte, siguió de tiro largo. Puedo tener toda la experiencia del mundo en análisis de datos y si no dice Python y ese era uno de los keywords, siguió derecho a la bandeja de basura. Es importante conocer eso de los sistemas de reclutamiento canadienses. Yo pienso que nosotros venimos en cierto sentido acostumbrados a que de una u otra forma tenemos lo que en Colombia se llama palanca. Conocemos a alguien dentro de la organización o por fuera que tiene alguna capacidad de injerencia sobre lo que va a ocurrir, que puede coger un teléfono y llamar y decir,
Pedro, mira, ustedes están buscando un analista de datos, pues ¿sabes qué? Llama a Claudia Palacio, esta chica trabajó conmigo o es la esposa del compañero de trabajo mío o qué sé yo, y entonces mi resumen lo sacan de los 300 que llegaron y lo ponen de primeritos. Ahí está, de primero en la fila para entrevistar. Tenemos que aprender que como eso no lo tenemos nosotros aquí, entonces lo creamos de dos formas. Primero, con un resumen tremendamente efectivo y lo segundo es creando una red de contactos. Porque esas redes, aunque no las tengamos, se pueden crear. Y ya pronto vamos a empezar a hablar de LinkedIn y los errores que tienen que evitar para hacer buenas conexiones en LinkedIn. Entonces, tenemos esta parte ya clara que son keywords. Ejemplo rápido, por ejemplo, si el job posting dice experience developing business in Latin America for the past 10 years, en la hoja de vida tiene que ir algo relacionado, pero usando las mismas palabras. I contributed to the development of business in Latin America for X company for the past 5 years. Entonces hay que dejar claro. Pero tiene que decir development, tiene que decir LATAM, porque son los keywords. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las claves, esas son una de las claves que hay para cuando estamos hablando de la hoja de vida. Y sigue la parte que yo creo que es que todo este proceso es un coco. Esto no es fácil, por eso es más efectivo aplicar a 2 o 3 trabajos diarios que enviar a 100 y no sirve de nada, básicamente. Entonces ahí yo creo que podríamos pasar a lo que es el cover letter, ¿correcto? Arranca por donde quieras. Eso, pasemos al cover letter. El cover letter es el segundo documento que vamos a tener que preparar a la hora de aplicar. En la mayoría de trabajos en Canadá. No hay ninguna empresa que todavía diga, no, cover letter no pedimos. Las grandes y la mayoría siempre van a pedir un cover letter. El cover letter es una cartica donde tú vas a escribir por qué eres el mejor candidato para la posición. Entonces volvemos y repetimos, tal cual como el resumen. La cover letter tiene que hablar a la posición. Entonces no hay una cover letter única. Aquí voy a hablar por experiencia. Recientemente he estado participando en un panel para contratación de un trabajo en la institución en la que represento. Fueron alrededor de 4 paneles, es decir, llevamos prácticamente 1 año y medio tratando de buscar a la persona, no hemos podido encontrarla. Y la mayoría de personas inmigrantes que aplicaron a la posición cometieron el error de mandar un cover letter genérico. Y es fácil de reconocer un cover letter genérico. Es muy sencillo de reconocerlo. Sabe uno muy bien que la persona ni siquiera se tomó el tiempo o la molestia de leer a qué posición estaba aplicando. Es fácil. Yo creo que no hay nada que sea, o sea, que bloquee más las posibilidades que sentir que uno como empresa no es la primera elección de un candidato, porque cuando se cambian solamente datos en un resumen, uno ve que la posición no concuerda, Correcto. que el nombre de la compañía muchas veces ni siquiera va dirigido a uno, que tomaron mal el nombre de la persona a la que le están mandando el cover letter. La o sea, posición. hay cositas. La carta y el resumen tienen que revisarse 3 o 4 veces y con ojos muy críticos. Y ese cover letter, mira, yo también, o sea, en Palacio Immigration estamos en permanente reclutamiento. Y es curioso, desde hace por ahí 1 año nosotros empezamos a decirle a la gente, no nos mande el resumen, mándenos una carta explicándonos por qué quiere trabajar en inmigración. Yo no te miento si te digo que en este año hemos recibido 500 o 600 y lo genérico no impacta. No, Lo genérico lo único que hace es decirle a uno definitivamente este candidato no sirve y no sirve y no sirve y no sirve. Se nota muy, muy claro cuando la persona lo escribe de corazón y cuando la persona verdaderamente está interesada en el cargo. Y es importante hacer un poco de investigación de la compañía a la que están aplicando, porque eso habla también del interés que tienen ustedes realmente en esa posición. Se vuelve y juega. Si a mí como Palacio Immigration me va a mandar a alguien una hoja de vida y un cover letter y me va a decir, es que yo estoy interesado en trabajar en inmigración porque yo soy inmigrante, porque es que yo llegué aquí hace 2 años y esto ha sido muy complicado y yo quiero ayudarle a los que vienen detrás. Eso es absolutamente genérico. Muy genérico. Si hay alguien que se sienta y me dice, yo estoy interesado porque el proceso migratorio no me pareció
claro, no me pareció lógico cuando yo lo hice, me pareció que quedaron demasiados vacíos, he estado siguiéndolo en las redes sociales, me he dado cuenta de que usted habla de puntos muy específicos. La única experiencia que tengo yo en inmigración fue mi proceso y fue caótico totalmente, pero me interesa la forma en la que usted y Ricardo se sientan y hablan en la 18, de las cosas que usted ha planteado en Tour por Inmigración. He visto 3 episodios de Mesa Redonda. Yo digo, esta persona le interesa la parte migratoria, no le interesa a Claudia Palacio, le interesa la parte migratoria porque está viendo dónde hay información sobre el tema. Además, información clara. Si a mí igual vienen y me dicen, mire, lo que pasa es que yo he estado siguiendo a este abogado o a este otro consultor de inmigración y ellos plantean esto, ellos han dicho esto, hombre, a esa persona le interesa el tema. Entonces, es eso, ese cover letter tiene que tener un poquito de investigación de la compañía y de investigación del mercado laboral también. Y también, por supuesto, investigación a la posición a la cual estamos aplicando. Entonces, tomamos el job posting, hacemos un párrafo primero introductorio de qué es lo que queremos hacer, cuál es el motivo por el cual estamos aplicando esta posición. Tomamos el job posting, usualmente los job postings tienen 3 o 4 puntos súper importantes y nuestro cover letter por párrafo tiene que contestar a cada uno de esos puntos basado en lo que queremos comunicar a que nos va a ser el mejor candidato o la mejor candidata para esa posición. Sí, porque acordemos que candidatos hay 300 o 400. Y suena muy fácil, pero es un arte. Como Claudia dice, 4, 5 veces. Es por eso súper importante tener en cuenta cuándo son las fechas límites cuando vamos a aplicar un trabajo. Es decir, si quedan 2 semanas, bueno, perfecto, tengo que empezar desde hoy. Mañana volver a revisar la carta, al día siguiente volver a revisarla, volver a moverle, pedirle a alguien que hable o que tenga una mejor comunicación en el idioma, pues en este caso inglés, que si me la puede revisar para la parte gramatical, por supuesto. Hay paréntesis muy grande, no hay nada más molesto y desagradable que recibir un cover letter con errores gramaticales o ortográficos. Completamente desastroso, eso ya... Ahí ya se da uno cuenta que a la persona no le importa absolutamente nada y está aplicando es por aplicar. Entonces, por eso es que es clave revisar este documento unas 6, 7 veces previo al envío. Sí, señor. Y ahora, ¿nos vamos para dónde? ¿Contactos? Al contacto, bueno, y ahí va el primer, como la sugerencia, pues, cuando ya logramos identificar la empresa, logramos identificar la posición y resulta que hicimos la investigación y encontramos a la persona en LinkedIn. Cuando vayan a conectar con la persona, no es solo add me y ya. ¿Por qué quiero agregarlo a mi red de contactos? ¿Qué propósito tengo yo en enviarle un request a usted? Súper claro. Darle a conocer a esa persona, mire, yo sé que usted trabaja en tal posición, me interesa, lo pueden decir. ¿Cuántos son menos de 150 palabras lo que tú puedes mandar en una nota en LinkedIn? Creo que sí, no es mucho, pero No es que no es mucho, pero es suficiente el espacio para uno poder demostrar el interés que tiene en contactar a esa persona. Exactamente, y es buena práctica, es decir, no agregues por agregar, de nada te sirve, probablemente la persona, yo voy a hablar de manera personal, a mí a diario me llegan de personas de que me agregan y yo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo estoy agregando? ¿Para qué la estoy agregando? ¿Para qué me pide que la agregue? Si no me ha mandado una nota clara en cómo podemos conectar y cuál es la función de conectar los dos a través de esta red. ¿A qué viene? Ahora, hay otra cosa, Ricardo, porque esa es la parte activa mía, Sí. de yo voy y te busco. Hay una parte de LinkedIn que es pasiva, pero que nosotros no sabemos explotar todavía. Yo repito mucho en los webinars también que hay una diferencia entre uno buscar trabajo y que se lo ofrezcan. Claro. Cuando yo lo busco, la compañía tiene el sartén por el mango. Cuando a mí me lo ofrecen, soy yo la que pone las condiciones. Pero para que a mí me lo ofrezcan, yo tengo que ser visible. Y visible no es ponerle un circulito a mi foto que diga looking for job o looking to be hired o open to new opportunities. Yeah. No. Ser visible significa que yo tengo un perfil que es atractivo en mi industria o que estoy compartiendo información de valor que hace que la gente se fije en mí. Así ¿De acuerdo? No hay nada que descalifique más a alguien que el genérico. Nada. Es que es brutal. El genérico, Y todo el genérico es malo. Sí, porque implica facilismo. Cuando las compañías buscan contratar a alguien, están buscando contratar a alguien que es excepcional en su trabajo. La gran mayoría de las compañías, o sea, no importa para qué, piden a alguien que sea detail oriented.
sea, que sea perfeccionista, entre comillas, que se fije en los detalles. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los trabajos dependen de eso. Aún si yo estoy sirviendo cafés, yo espero que cuando un cliente llegue a mi tienda, el mesero que le reciba la orden tome los 40 requisitos que tiene hoy en día un café, porque es que antes llegamos y decían, deme un café negro. Hoy en día, el que vaya a un Starbucks sabe perfectamente que la lista es de 35 minutos. O sea, que me lo den, que sea el tall, pero solamente lleno 70%, que tenga leche deslactosada, pero que no vaya a ser de soya y que no sé cuántas historias. Bueno, la persona que está tomando la orden tiene que tener el suficiente detalle para poder anotar todo eso. Estamos hablando de un barista. Ahora, no hablemos del que trabaja en ingeniería de sistemas, porque si vamos a desarrollar un software, las condiciones no acaban jamás. Si estamos diseñando una página web, las condiciones que pone la persona que la necesita son también eternamente largas. De lo contrario, el producto entregable va a ser un desastre. Entonces resulta que el detail oriented lo buscan todas las compañías, pero cuando yo abro mi perfil de LinkedIn, lo primero que dice es detail oriented, eso lo tiene el 100% de los perfiles de LinkedIn. Correcto, es muy ¿Qué genérico. tengo que hacer? Aprender a hacerle un rewarding a eso, a decirlo de otra forma, algo que resalte mi perfil. Porque definitivamente es una de las características más importantes hoy en día en reclutamiento. Así como lo son muchas otras, porque es que no es solamente el detail oriented, es el trabajo en equipo. Pero cuando yo pongo team player, también lo tienen el 100%. 100%. Es igual, no sirve. Tengo que aprender a destacar mi perfil y hacerlo de una forma que sea atractiva para las compañías que lo están haciendo, o sea, que lo están buscando. Y cada uno de los perfiles tiene alguna particularidad. O sea, si nos damos cuenta, muchos de los desarrolladores de software de Silicon Valley son personas que sufren de algún tipo de espectro en el nivel de autismo. Son personas altamente enfocadas, son, o sea, que tenderían a ser demasiado sistemáticas. Y cuando hablo del nivel de autismo, entiéndanmelo de una forma, no es despectivo, es que tener autismo es un problema, o sea, es una inhabilidad para comunicarse socialmente, pero no para pensar. Las personas autistas son altamente inteligentes. Por eso es que son tan buenas en el área de ingeniería de sistemas. Se enfocan, exacto. Claro, y cuando vemos, o sea, buscan mucho con palabras muy claves que no tienen que ver con autismo, pero que están con el enfoque específico en ciertas cosas que las personas que han aceptado que tienen algún tipo de condición son capaces de identificar fácilmente. Y yo lo veo todo el tiempo porque en los casos de humanidad y compasión he trabajado con mucha gente con autismo. Y muchísimos de ellos trabajan en el área de ingeniería de sistemas o están aprendiendo sistemas desde muy, muy chicos. De hecho, tengo el caso de un cliente que tiene un hijo de 11 años con autismo y está haciendo codificación, pero codificación seria, o sea, no estamos jugando, estamos desarrollando ya aplicaciones móviles y todo, y él me decía es que lo encontré porque estaban buscando una persona con esta condición que tiene mi hijo, y ahí fue cuando dije, a ver, un momentico, yo puedo entrar a decir que es que sí, resulta que cuando yo me conozco, cuando yo conozco mi industria, puedo entrar a decir yo soy el candidato perfecto porque yo manejo ASL, Sign Language, American Sign Language, y eso solamente lo conocen las personas que tienen alguna condición auditiva. Correcto. O lo conocen las personas que tienen ese espectro de autismo que hace que se enfoquen en eso particularmente. Y es importante destacarlo. No es, o sea, el hecho de que haya una discapacidad física o mental no significa que yo estoy vetado para algo. Significa que tengo unas condiciones especiales que me hacen importante para trabajar en determinadas áreas. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender nosotros. Súper. Y ese LinkedIn, básicamente, hay que se te como de cuenta que el LinkedIn es un cover letter general. Que se contradice con lo que vamos diciendo, pero pues de cierta manera es como un cover letter general que te da una prepresentación de. Sí, porque tenemos un perfil. Claro. Tenemos un perfil que es el perfil que jala, es el que me hace visible. Es el que me hace visible. Pues yo pienso que el problema más grande que tenemos, Ricardo, es que nos volvimos genéricos en todo. Nosotros pensamos que LinkedIn es Facebook, y pensamos que el Facebook es Instagram, y pensamos que Instagram es YouTube. No. No, lo es. Exactamente. Exactamente. Y por eso para mí uno de los... Y esto a mí me lo enseñó alguien que, escucha, esa persona fue en algún momento jefe mío, estuve involucrado como CEO de 2 bancos reconocidos a nivel mundial y él fue el que me enseñó esa parte
cuando vaya a conectar con alguien, no puede ser genérico, tiene que, o sea, ¿por qué quiero conectar con usted? Esta es la razón por la cual quiero conectar y desde ahí empieza todo. Entonces tu perfil no puede ser genérico. Algo que es muy buena práctica es revisar la industria en la que uno quiere entrar o en la que uno está, revisar otros perfiles que se ven interesantes y de ahí tomar ideas. Decir, vea, este perfil se ve interesante, este tipo, esta mujer está usando ciertas palabras que suenan bastante bien. ¿Cómo puedo reacomodar esto pues, para usarlo para mi beneficio? Y comparte información. Y compartir. Exactamente. Compartan información. No tiene que ser, o sea, ideal que fuera información propia, algo que ustedes hubieran hecho, que hubieran escrito, una conferencia que dictaron, pero puede ser también información de terceras partes, ¿por qué no? Hay cosas muy interesantes de las que nosotros nos venimos dando cuenta porque hubo alguien que lo publicó otro. Y eso nos hace de todas maneras visibles en las redes. Y estamos hablando de todas, o sea, no solamente de LinkedIn, sino de todas las otras. Si hay información de la industria, por ejemplo, es un arquitecto y resulta que hicieron un render espectacular del edificio que se va a construir en Dubái, pues hombre, compartámoslo y digamos, estoy aprendiendo a manejar este software que es una locura. El simple hecho de poner ahí, yo no tengo ni idea cómo se llama el bendito software, Revit es que es, pero no sé cuál es la última versión. Entonces compartimos el video del edificio de Dubái que que se diseñó con Revit y ponemos, o sea, espectacular el trabajo, estoy aprendiendo a diseñar en Revit, esto es una maravilla, empezando con cosas sencillas, pero enfocándome en lo grande. Compartí información de valor, hablé de mí, compartí parte de mis skills y voy teniendo una visibilidad en la red. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú en esta parte de LinkedIn? Y bueno, y regresándonos un poco también al cover letter, cuando hablamos de lo que son las cifras métricas, es decir, estoy respondiendo al job posting usando métricas, pero con números reales. ¿Qué tan importante es esto? Ricardo, lo que pasa es que mientras tú más informado estés de lo que tú sabes hacer, más contundente eres en la comunicación, ¿no? Cuando tú eres vago, cuando tú desconoces tu industria, pues es muy difícil poder alcanzar una posición allí. Va a haber gente que maneja mucho mejor esa parte y que se va a llevar el trabajo definitivamente. Las compañías yo pienso que están buscando a alguien que esté informado. Y pues si tu industria tiene métricas importantes, tú las tienes que conocer. A mí me parece que es súper clave en todo momento usar métricas para demostrar resultados. Es decir, muchas empresas aquí en Canadá se enfocan bastante en eso. Yo he tenido la oportunidad de hablar con reclutadores de empresas aquí en Canadá y eso es un punto crucial, de cierta manera, para poder pasar ese primer filtro que nos va a llevar a esa primera entrevista. Sí, y es que es el conocimiento de lo que tú sabes y de quién eres, lo que finalmente te va a llevar a ti a romper esa barrera. Y eso hay que demostrarlo en todo, en el cover letter, en el resumen, en los perfiles en las redes sociales y en el networking en general. O sea, networking se puede hacer no solamente en LinkedIn, networking se puede hacer a través de... Hay páginas que, Ricardo, yo te pregunté cómo se pronunciaba porque es que mi inglés a veces me falla. Se llama... Eventbrite. Eventbrite, thank you. Tienen una cantidad de seminarios que son organizados por conocedores de algún tema particular en la industria. Búsquenlo, regístrense y van a aparecer 40, 50, 100, 5,000 personas más que están en su industria y sirven como referentes, sirven como contacto. Pero lo que decías tú ahorita, Ricardo, no es mandarle después un mensaje, acépteme en la red, sino mira, vi que estabas en este webinar, hiciste este comentario, hablaste de esto, tienes como compartir conmigo información al respecto, un enlace, una página, no sé, los datos de dónde salen, cuál es el software que estás manejando, lo que sea, porque eso muestra interés. Eso nos permite empezar a crear una red de contactos. No significa que el hecho de no haber nacido en Canadá no tengamos una red de contactos, podemos crearla. Hoy en día todo se puede hacer virtual. Esto me lleva a recordar ese episodio que hicimos con Andrea Muñoz, que es una estudiante de George Brown College, estudiante internacional, y ella inclusive antes de iniciar su programa en George Brown empezó a hacer ese networking a través de LinkedIn. Le empezó a escribir a los profesores y esto le sirvió a ella para obtener esa primera posición de trabajo en el college, que es algo súper codiciado para un estudiante internacional porque esas horas que trabajan adentro del college no cuentan para las 20 horas que pueden trabajar por fuera. Entonces,
prácticamente esta mujer estaba trabajando a tiempo completo, estaba trabajando un determinado número de horas en el college, más las 20 de por fuera. Sí, Entonces, y de realmente hecho, espectacular. hoy justamente hablé con Andrea y ojalá nos esté viendo para felicitarla porque la ratificaron en el puesto, ya consiguió ya trabajo en su área y termina el periodo de prueba, ya le dijeron que se queda fija con la compañía. Hizo un trabajo espectacular desde Colombia. Ahí está. Y es tan sencillo hacer ese networking. Y esa parte es fácil. La parte de LinkedIn es fácil. Y yo me acuerdo que al principio, cuando yo estaba teniendo problemas con esto, alguien me recomendó iniciar un tipo de conversación con la persona que yo quería conectar. En este mundo van a ser más las personas que te quieren ayudar cuando envías un mensaje pidiendo un consejo. Van a ser más los que se van a tomar el tiempo. Y claro, por supuesto, te puedo dar un consejo. Un consejo no se le niega a nadie, pero ahí creas ya lo que se conoce en inglés como un rapport, una conversación con esa persona con la que quieres conectar. Y eso te puede llevar a más. Es decir, puedes expresarle a alguien, mire, tengo interés en tal trabajo, tengo tal interés en tal empresa. Y si esa persona no es la indicada, capaz esa persona puede conocer a alguien que te puede conectar con ese alguien. Y es así como inician. Es hermoso networking. Así es como se empiezan los procesos de conocer a alguien, Ricardo. A mí me funcionó bastante, me ha funcionado bastante los 22 años que llevo en este país. Al principio, como todo emigrante y como toda persona nueva en un mercado laboral, estaba cometiendo unos errores súper garrafales, estaba enviando unas hojas de vida que no tenían sentido. Cometí el error de la misma hoja para 100, 150, 200 trabajos, que es en mi país. Ahora en mi experiencia, es una idiotez completa hacer eso, porque estoy perdiendo el tiempo. Todos lo hemos hecho, Ricardo. Lo que pasa es que en el momento en el que nosotros inmigramos a Canadá, no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de compartir esta información. Nos llegaban ya con 6 meses de retraso en la carta o en el paseo que hacía el amigo que regresaba a nuestro país. Yo inclusive me acuerdo en la época cuando tenía que llevaba uno en sobre de Manila lo que era la hoja de vida y el cover letter, y lo llevaba hasta la empresa y lo dejaba uno allá para que alguien lo leyera. En los malls, en los centros comerciales, uno aplica. Yo me acuerdo que para ese trabajo de medio tiempo, uno se llevaba 50 hojas de vida y uno iba por el Gap, por el Foot Locker, por todos los almacenes dando la hoja de vida, y era así. Pero pues hoy en día están las habilidades tecnológicas que le ayudan a uno muchísimo a reducir el tiempo perdido. Pero Y es curioso. Yo hablaba con mi hija en estos días sobre su proceso profesional. Es una chica muy, muy joven, tiene 24 años. Y ella empezó a los 15 en retail, o sea, trabajando en una tienda, en un centro comercial, pero tuvo solamente un trabajo en retail, solamente uno. Normalmente tienen muchos más. Y yo le decía, Paula, ¿cómo hiciste? Y ella me dijo, mamá, lo que pasa es que me costaba tanto trabajo, o sea, tener tanto ruido encima, que yo preferí ir a ver con quién me podía sentar a hablar, que me sentara en un escritorio donde hubiera menos ruido. Y entonces pues encontré que la forma era trabajando en administración y conseguí un contacto que me llevara allá. Sí, ¿por qué tus amigos no? ¿Por qué tus amigos trabajan en retail? Me decía, porque ellos fueron y dejaron todas las hojas de vida, así como tú lo estás diciendo, porque existe todavía para los chicos que están todavía en college y universidad, que son los trabajos con los que empiezan. Incluso los muchachos de 15 años aquí en Canadá, pues es por ahí por donde empiezan. Ellos van y reparten al centro comercial. Pero hay unos que sí se han dado cuenta que, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero son trabajos más específicos, y se toman el trabajo de ir a buscar quién tiene ya ese trabajo, quién los puede contactar, si es el profesor del colegio, si es el tío. Lo mismo que hicimos nosotros cuando estábamos en Colombia o en Perú o en México o en Chile, en nuestro país, de ir a decirle al amigo, al profesor, oiga, me estoy hasta aquí, quiero cambiar de trabajo, he estado tomando cursos de, qué sé yo, de social media, yo me quiero dedicar como a eso, ¿conoce por ahí a alguien? No, hermano, no conozco a nadie, pero pues venga, mi señora tiene un negocio de no sé qué, entonces pues ¿por qué no le ayuda con el social media? Arranca por ahí. Bueno, ahí está el primer contacto. Y Canadá es eso. Esa parte, para los que están afuera, pues hay que hacerla virtualmente, pero para los que están adentro, como les decía ahorita Ricardo, hay más gente interesada en darle a uno la mano que en decirle que no. Y si hay una cosa que es bien particular, es que uno se sienta en Tim Hortons, aquí en Canadá, que es el café, es el Starbucks canadiense, o se para en la esquina con un mapa abierto y se le arriman 3 personas a decirle que está buscando. Así que es hablar, hacer contactos, preguntar y ser humilde.
al pedir información, porque yo pienso que eso es lo que nos abre las puertas. Y no preguntar bobadas, esa es la otra. O sea, todo esto funciona siempre y cuando tú no tomes estos consejos para preguntar bobadas que obviamente la persona va a decir, esto no tiene sentido alguno y no tengo interés alguno de conectar con esa persona. Hay que saber hacer preguntas, pero así como Claudia lo dice, este es un país de golpear puertas y aquí lo peor que puede pasar es que no te abran la puerta, pero es casi, yo diría que un 90-99% de probabilidad de que si tú le mandas a alguien en LinkedIn, conectas con alguien de tu industria que tiene ese trabajo que tú quieres, al que quieres llegar, al que quieres atinarle, y te tomas 10-20 minutos en preparar un mensaje corto para conectar con esa persona, estoy 100% seguro que esa persona te va a responder. Te va a responder. Son minutos muy bien invertidos. Claro. Preparar bien ese mensaje. Invertirle 2 horas a preparar un cover letter son las 2 horas mejor invertidas que puede tener uno en la aplicación de un permiso de trabajo. Es mejor invertir 2 horas en organizar un resumen y otras 4 en un cover letter que mandar resúmenes y cover letters genéricos por 6 horas. Correcto. Y hay bastante de esto en las redes sociales. Yo oigo muchísimo hablar de que la hoja de vida canadiense, que el cover letter canadiense, y no es que sea canadiense, la vaina es crear algo que hable a la posición que queremos aplicar y que salga del corazón y que realmente hagamos una investigación de qué es a lo que estamos aplicando, no aplicar por aplicar. Si es aplicar por aplicar, esa vaina no va a ningún lado. Esa aplicación no va a ningún lado. Y que le hable a la industria. Como te digo, cada industria, Ricardo, tiene unas características específicas, tiene unos requisitos específicos, tiene algo que jala a un tipo de personalidad específica, porque es que eso lo hemos sabido todos toda la vida. El ingeniero no sirve para ser médico, y no es que sea mejor ser ingeniero o ser médico, no. Yo me dedico a esto porque donde a mí me hubieran entregado la construcción de un edificio no hubiera pasado ni de los cimientos, o sea, hubiera terminado perforando China. A mí las matemáticas me comen viva, y no es que lo mío sea mejor, no, sencillamente tenemos personalidades distintas y tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras fortalezas para poderlas transmitir. Es lo único que nos puede ayudar a hacer una carrera dentro de lo que queremos, y más cuando estamos tratando de migrar en una edad en la que ya traemos un histórico, donde nos estamos enfrentando seguramente con dar un paso atrás en nuestra carrera para poder avanzar. Echar un paso atrás no es darse por vencido, echar un paso atrás muchas veces es coger impulso para progresar más rápido. Entonces tenemos que aprender a manejar eso, dominar un poquito el ego, manejar la autoestima, conocer muy bien cuáles son nuestras destrezas, tener la humildad para decir voy a volver a empezar, pero la frente en alto para decir yo sé a dónde quiero llegar. Claro, para mí en ese sentido no hay algo que exista que se llame overqualified, que es una de las excusas que muchas empresas en Canadá usan para no contratar a una persona que está sobrecalificada. Es todo como lo muestres en un cover letter, es decir, tú puedes estar sobrecalificado para la posición, pero si realmente quieres empezar por ahí, escríbelo. Déjale saber que estás interesado, que estás interesada en empezar por ahí. Que no pero te maneja tu resumen. Maneja tu resumen, porque donde tú le pongas que tú vienes de una presidencia y quieres empezar de mesero, van a decir, este personaje no se me queda 15 días en el trabajo, pierdo el tiempo del entrenamiento. Entonces, por eso volvemos a la primera parte de la conversación. Hay que tener ese balance de que realmente, ¿a qué es lo que estoy aplicando? ¿A qué estoy aplicando? Bueno, Ricardo, 52 minutos. ¿Algún día terminaremos tú y yo en 30 minutos? No. No, y es que a mí este tema me apasiona bastante y me gusta, es porque es la primera puerta que muchas personas buscan. Y hoy en día veo que ya se están, pues no es que creo que hayan aumentado las posibilidades, todo esto ha existido desde antes, pero creo que hay como todo, ¿no? Una sobreconfusión de, voy a mandar esta hoja de vida 100 veces y que de pronto ahí sale algo, y no es. No, la verdad que Canadá es un país especial, es un país de procesos, es un país que a pesar de que tiene sus propias normas, estándares y requisitos, reconoce lo que traemos de afuera, pero en vista de que ellos no conocen lo que nosotros traemos, nosotros tenemos que saber explicárselos y tenemos que saber vendernos. Yo sigo insistiendo y lo seguiré insistiendo siempre, nosotros como profesionales somos un producto y nosotros tenemos que saber de qué estamos hechos. Porque es que la gente no va a ir a comprarnos, nosotros tenemos que salir a vendernos. Es saber contar la historia en no más de una página, en no más de una hoja, pero no sí, más.
es saber contar la historia en una hoja y contarla en página. Perdón. Página, un solo lado. Ya, vamos a dejar que las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy vayan a descansar. Claudia, como siempre, muchísimas gracias por este espacio en el que nos ayudas con todos estos consejos. Me encantó el episodio de hoy, y a las personas que nos acompañaron, pues un abrazo muy grande. Esperamos que estos consejos les sirvan a ustedes en esa búsqueda de trabajo, si están por fuera, si están adentro de Canadá. Recuerden siempre LinkedIn, enviar ese mensaje, dejarle saber a esa persona por qué quieren conectar con él o con ella. Y los resúmenes canadienses no son una traducción del resumen latinoamericano. Exacto. Eso, no gasten la plata pagándole a alguien para que lo hagan por ustedes, porque en algún momento te cae. Bueno, pues a todos, 1000 gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días en otro episodio de las 18. El episodio número 48 el próximo lunes. Un abrazo para todos. Muy buena noche, Claudia. Muchas gracias. Un gusto, Ricardo, que estés bien. Chao, chao.